Hola otra vez, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que podamos compartir nuevamente la palabra de Dios en este nuevo ciclo de estudios bíblicos con la intención de edificarnos y conocer más de las profundas verdades que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay un tema muy recurrente y es una de las cosas que primero queremos abordar en estos estudios y es el cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Esto entendiendo desde antemano que Dios tiene planes para con nosotros y que son buenos. También el saber que nuestras vidas están rendidas a Él y el por qué deben estar rendidas. Porque a veces simplemente lo decimos. Sí, acepté a Cristo como Salvador. Sí, le conozco a Dios. Pero entendemos su mensaje para nosotros. Ese mensaje de amor, ese mensaje para alcanzar nuestro potencial máximo como seres humanos, repletos y llenos de su Espíritu Santo. Allí donde muchas veces nos equivocamos, cometemos grandes errores, decisiones pésimas que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Él y le hacen daño a todos los que están a nuestro alrededor y por supuesto a nosotros mismos. De modo que la pregunta clave está en ello. Pero la respuesta para eso está en conocer a Dios, no solamente la voluntad de Dios, sino conocer a Dios. Por medio de estos estudios veremos varios personajes bíblicos y experiencias, testimonios de otros que, pensando que conocían a Dios, pues tuvieron una experiencia muy cercana a Él. Para ello vamos a utilizar un material muy conocido de un par de pastores y conocidos escritores. Uno de ellos es Henry Blackaby, un escritor y muy famoso líder espiritual. Y también junto con él, Claude King, que juntos escribieron el libro Mi experiencia con Dios. Esto convertido en un material de trabajo, de investigación y discipulado en el cual se puede ir conociendo cada día cómo conocer la voluntad de Dios, pero también el cómo hacerla. Quisiera hacer un pequeño resumen acerca del contenido de este material que nos va a ayudar a profundizar nuestra vida espiritual. El pastor Henry Blackaby, en el libro Mi experiencia con Dios, nos explica 7 realidades de cómo conocer a Dios, de cómo experimentar a Dios. Aquí no se trata de realzar una experiencia mística o espiritual o algo así. Cuando hablamos de la experiencia con Dios, hablamos de conocer a Dios, de mi trato diario con Dios, de poder tener esa interacción como lo vimos en la vida de Jesús y posteriormente en la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Nosotros el día de hoy estamos llamados también a tener esa dinámica de interacción y comunicación con Dios. Eso es experimentar a Dios. No tiene nada mágico, ni nada místico, ni sobrenatural, más allá de la experiencia sobrenatural de que Dios nos esté hablando y nosotros podamos identificar y diferenciar la voz de Dios de todo lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, vamos a ver una de las verdades más fundamentales en todo esto, y es que la Biblia nos enseña a que Dios está de una forma dinámica a nuestro alrededor, obrando, trabajando, haciendo muchas cosas. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la palabra de Dios nos enseña de verdad que hay muchas maneras en la cual Dios se está acercando a nosotros. Y esto el hermano Blackaby lo llama las 7 realidades de tener una experiencia con Dios. Hay un pequeño gráfico que vamos a compartir y vamos a mirar donde muestra un resumen de esas 7 realidades y de alguna manera cómo recorremos ese camino, esos pasos, ese círculo para ir desarrollándonos y conocer a Dios más profundamente y entender su voluntad para nuestra vida. Está por aquí pasa algo, está por aquí pasa algo. Mm.
Mira esto. Joder, ¿dónde está? Como les he dicho, vamos a conocer varios personajes bíblicos donde veremos cómo Dios se dio a conocer y cómo les guió a comprender cuál era su voluntad para cada una de sus vidas. Veremos personajes como Moisés, como Abraham, obviamente los discípulos, pero principalmente el mismo Jesús. Y muchos de estos pasajes bíblicos nos van a ayudar a entender cómo cada día ellos se acercaron a Dios, conocieron de Dios y pudieran hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Voy a leerles en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 17, 19 al 20, una de las bases principales de este estudio. Jesús dijo de la siguiente manera: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Este es fundamental para entender que Dios está cerca de nosotros. Él está haciendo cosas que nosotros no percibimos y que tenemos que aprender a desarrollar nuestra visión espiritual de cómo Dios está trabajando y poder trabajar junto con Él. Lamentablemente, muchos cristianos pretenden seguir a Dios haciendo cosas totalmente contradictorias y que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Nuestra buena intención no es suficiente. Ser un buen cristiano no es solamente ir a la iglesia un domingo, a dar unas ofrendas ocasionalmente, es leer la Biblia ocasionalmente. No es tener un conocimiento de Dios, es experimentar qué está haciendo Dios en mi vida e incluso discernir qué está haciendo a mi alrededor. Obviamente no tendremos todos los detalles, pero tendremos el mapa lo suficientemente claro para seguirlo y entenderlo. Saber que Dios está trabajando a nuestro alrededor es primero entender que todo lo que nos engloba, todo aquello que nos rodea literalmente, Dios está trabajando a nuestro alrededor. No es que es esa idea muchas veces pues equivocada, hiriente, que no, que tenemos que buscar más de Dios, tenemos que hacer que Dios nos responda, como que Dios está pues en otro planeta o en otro lugar donde hay que buscarlo para que lo haga. No, Dios se acercó a nosotros en la persona de Jesucristo, mostró su amor con nosotros, como también Juan lo dice en el capítulo 3, versículo 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él está con nosotros. Jesucristo dijo: yo me voy, pero dejo el Espíritu Santo. Él está con nosotros. Jesucristo, el nombre profético era Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios siempre ha estado presente a nuestro lado, pero no hemos discernido, no lo hemos hecho de la forma correcta. Incluso en la Biblia vemos personajes bíblicos como el Saulo de Tarso, que pretendía estar y estaba seguro de que estaba obedeciendo a Dios, estaba haciendo lo correcto, pero cuando se enfrentó a Jesucristo, Jesús le dijo: tú me estás persiguiendo, tú eres el perseguidor de la iglesia. Estaba haciendo un daño terrible.
De modo que lo primero que debemos entender es que Dios está orando a nuestro alrededor. En el gráfico que vamos a tener aquí a un lado, vamos a mirar y voy a describirles brevemente, de esta forma vamos a introducir el estudio para que en cada semana que vamos a estar haciéndolo, vamos a ir profundizando cada vez más en cada una de estas realidades. De tal modo que vamos a conocerlas un poco más. El día domingo en la mañana vamos a tener también una pequeña herramienta de trabajo, una pequeña guía que vamos a estar dando para que cada día podamos, junto con el estudio, poder mirar más la base bíblica en cuanto a cómo experimentar más a Dios en nuestra vida. Entonces, ese gráfico que tendremos una hojita que similar a esta que vamos a estar dando el domingo, y bueno, igual la vamos a tener aquí también en forma digital, nos ayuda a comprender esa realidad. Lo primero es entender esto. Dios está trabajando a mi alrededor. No tengo que ir a hacer una peregrinación, no tengo que ir a otro planeta, no tengo que hacer un viaje astral, nada. Dios se acercó a nosotros. El Dios trascendente se hizo inmanente. El Dios inalcanzable se hizo alcanzable, se hizo tocable. Eso es experimentar a Dios. No allá de una forma abstracta como a veces se quiere decir. No, Dios está presente y Jesucristo vino para hacerlo realidad de una forma física para que los seres humanos podamos entender todo. Entonces, vamos a darle una mirada rápido a estas 7 realidades y luego, en las próximas semanas, vamos a ir profundizando y conociendo más cada una de estas, porque cada una tiene una historia, la verdad. Y nos vamos a dar cuenta que estamos más en ello de lo que pensamos. Esto no es simplemente, pues, hacer una oración de guía, de modelo que alguien hizo o rezar el Padre Nuestro. No, no, no. Estamos hablando de que yo tengo que estar atento a qué está pasando conmigo, qué está pasando a mi alrededor y qué está haciendo Dios con nosotros. Entonces, estas 7 realidades las resumimos así. La primera, número 1, verán ahí en el gráfico un número 1 y al lado una nubecita allí que representa la presencia de Dios. Es esto. Dios siempre está trabajando alrededor nuestro. Dios está siempre trabajando a mi alrededor. Siempre. El enemigo va a querer hacernos sentir que estamos lejos. Mis emociones, mi dolor, mi culpa me va a alejar de Dios. Me va a hacer sentir que estoy lejos de Dios o voy a querer salir corriendo. Vemos, por ejemplo, Adán cuando pecó. ¿Qué hizo? Junto con Eva, se escondieron, trataron de alejarse. En vez de acercarse a Dios y buscar la solución, nos alejaron. Entonces, muchas veces pasa eso. David decía, en uno de los salmos, decía, ¿qué hago si tomo las luces del alba y me voy lejos, muy lejos? O si hago mi morada en la oscuridad. No, tú estás allí. Él está en todas partes. Tampoco está para señalarnos los errores y castigarnos. Él está a nuestro alrededor obrando para bendecirnos porque Dios es amor. Es decir, hay principios bíblicos que simplemente en momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de oscuridad, olvidamos. Y es el primero es que Dios está con nosotros. ¿Okay? El segundo, el número 2, que vemos allí el gráfico que tenemos un corazoncito o una palomita, depende del gráfico que veamos, porque ustedes pueden investigar y mirar que este gráfico existe por allí. Y lo que implica es que Dios quiere tener una relación de amor continua, real y personal con nosotros. Dios quiere tener con nosotros una relación de amor continua, real y personal. Otra vez, no estamos hablando de emociones, ni cosas imaginadas, ni cosas místicas. No estamos hablando de que Dios es una persona. Jesucristo se hizo hombre. Él se hizo hombre para demostrar que es una persona, una vez más. Y en este caso nos demostró que es la persona triuna, el Dios trino, el de uno solo. El Padre obrando a nuestro favor, obrando en bendición. No es simplemente el juez mandón como algunos lo ven. No, no. Es un Padre, es un Dios de amor, un Padre amoroso. Jesucristo que vino como nuestro hermano a acompañarnos y luego al él irse físicamente, queda el Espíritu Santo omnisciente, omnipresente entre todos nosotros, manifestándose para ayudarnos a conocer su voluntad. Dios desea que cada persona tenga esa experiencia, esa relación personal con Él de una forma real, una forma continua y una forma personal.
Dios conoce a todo el mundo, Dios los ama a todos, a cada quien, pero también, como dice también uno de los, cuando escribe una de las cartas en Apocalipsis, Dios nos llama por nuestro nombre. Él sabe nuestro nombre. Él tiene el cuidado de saber cada uno de nuestros aspectos personales. Esa es la segunda. La tercera, el número 3 que veremos allí como una persona orando, como una cartita de pronto que llega, es que Dios nos invita a unirnos a Él en su obra. Dios nos invita a unirnos a Él en su obra. Entonces, primero dijimos que Él está orando a nuestro alrededor. Segundo, que Él quiere una relación personal con nosotros, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Lo tercero es que Él quiere que nos unamos a su obra. Tiene sentido. Porque si estamos atentos a lo que Él hace a nuestro alrededor y discernimos qué está haciendo Dios, es porque Dios quiere que nos acerquemos a Él y formar parte de su plan. De hecho, siempre fue así. De una manera u otra, Dios nos quiere involucrar en la obra de salvación, pero también en la obra de redención, en la obra de consolación, en la obra de levantamiento del ser humano. Porque algunos pues simplemente conocen a Dios, como por ejemplo este hombre que murió al lado de Jesús y pues no vivió nada, ni siquiera un día como cristiano, como creyente. Fue levantado junto con el Señor a los cielos, dice la palabra de Dios. Pero nosotros quedamos. Y Jesús oró por nosotros, diciéndole al Padre, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en esa misma oración, en Juan capítulo 17, el Señor oró por nosotros de una manera excepcional, mostrando que Él desea que nosotros seamos parte del plan de Dios en la tierra. Entonces ese es el número 3. Dios te invita a unirte a Él en la obra que Él está haciendo en la tierra. Número 4, en el siguiente paso, en la siguiente flechita, vamos a ver allí una Biblia o una iglesita abierta donde encontramos algo importante. Y es que Dios habla por el Espíritu Santo de varias maneras. A través de la Biblia, por la oración, por las circunstancias que nos rodean y por medio de la iglesia, de su pueblo, por medio de su pueblo. Recordemos, por ejemplo, como hemos visto en nuestra visión, en la visión de nuestra iglesia, ¿no? Únete a Dios y crece en el pueblo de Dios. Dios lo ha establecido de esa manera. Entonces Dios nos habla por medio de la oración, de la Biblia, de las circunstancias, de todo esto, para revelar sus propósitos y sus planes para nosotros, sus caminos para con nosotros. Él nos habla de estas maneras. No querramos, lamentablemente, para algunos grupos, algunas sectas toman un solo elemento. Lo único que sería suficiente sería la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre Dios la va confirmando en los eventos que están a nuestro alrededor. O la oración. De modo que entonces Dios habla por esos eventos, por la oración, por la Biblia y por los cristianos. Por todo eso junto. Por todo eso que está a nuestro alrededor. Él quiere mostrar su propósito y su voluntad para con nosotros. Ese es el número 4. Número 5, y una etapa realmente muy, muy importante en este camino, van a encontrar allí pues una persona orando también, o van a encontrar una bifurcación, una forma de Y en una carretera, que simboliza lo siguiente. La invitación de Dios, este es el número 5, la invitación de Dios le hace trabajar con Él, para unirse a Él, perdón, siempre le va a llevar a usted a una crisis de convicciones que demanda fe y acción. La invitación de Dios, en pocas palabras, crea en tu vida una crisis de fe. Porque vas a ver qué está haciendo Dios, va a ver qué está pasando con lo que está haciendo Dios en tu vida, a tu alrededor, y va a enfrentar lo que Dios quiere hacer contra lo que estamos haciendo. Y eso nos lleva a una crisis, a una crisis. Eso es normal, eso es cotidiano, porque para eso son las decisiones. El Señor nos mandó a discernir los caminos, el Señor nos mandó a juzgar en el sentido de saber qué es bueno y qué es malo de las personas que están a nuestro alrededor, y entender eso nos hace tomar decisiones, pero eso también crea crisis. Vamos a ver en esa etapa que el tomar la decisión correcta puede cambiar nuestra vida de una forma radicalmente positiva, pero a la vez también hace cambios extremos a nuestro alrededor también. Ese es el número 5. El paso número 6 en este camino
Obviamente, si hemos tenido esta crisis de fe, si ha pasado esto, entonces, el número 6 es que tenemos que eh, hacer grandes ajustes en nuestra vida para participar con Dios en lo que Él está haciendo. ¿Ok? Y ahí entonces vemos el símbolo de una llave de tuerca, definitivamente. Hay que hacer ajustes. Cuando tomamos estas decisiones, como hemos dicho anteriormente en el paso 5, aquí en el paso 6, entonces es saber cuáles son los ajustes que debo hacer. Necesito hacer ajustes importantes en mi vida para unirme a Dios en lo que Él está haciendo. Si en la anterior es una crisis de fe y tomo la decisión correcta, entonces al tomar la decisión correcta me tengo que preguntar, ok, tomé la decisión correcta. Gloria a Dios. Chévere. Muy bien, perfecto. Vamos a darle caña, como dicen aquí. Pero tengo estas cosas en mi vida que están interfiriendo. Entonces tengo que hacer ajustes. Poner unas, quitar otras y pedirle a Dios que me dirija en el descubrir qué cosas debo hacer. Asumir mi responsabilidad, dejarla de otros que muchas veces estoy llevando yo. En fin, esta crisis de fe me va a ayudar a mejorar mucho como persona porque va a discernir qué cosas son mejores para mí y cómo ajustarme a todo ello. Y el último paso, este último paso, que lo vemos ahí entonces en esta forma, esta flecha continua que sigue adelante, que es la obediencia y la experiencia como tal, es la siguiente. Llegar a conocer a Dios por experiencia a medida que lo obedezco y que Él lleva su plan en mi vida. A partir de ese momento entonces, llego a conocer a Dios por experiencia, obedeciéndole y conociendo su voluntad en mi vida. Obviamente en todos los otros 6 pasos atrás hemos estado experimentando a Dios de una manera u otra, como un reloj. Si se dan cuenta, tiene una forma así como de reloj. Pero es que realmente todos esos pasos anteriores, Dios sigue trabajando, ha estado trabajando, y cada día nos acercamos más a conocer más y hemos estado avanzando en ello. Pero cuando entiendo todo esto, entonces puedo caminar de una forma más estable y tranquila en mi vida, en que Dios está trabajando en mí y que yo estoy trabajando con Él y no estoy Él tirando de un lado y yo tirando de otro lado de la cuerda. No, estamos yendo al mismo lugar. Y aquí entonces mi vida se proyecta cada vez más. Obviamente, como les decía, en los otros pasos vamos abriendo la mente y vamos viendo que realmente pues Dios está trabajando en mí. Pero aquí ya finalmente vamos a entender que Dios realmente en mí ha estado haciéndolo para este punto que no es el final, sino que es el punto de partida a otras cosas que Dios quiere hacer conmigo. Es realmente maravilloso. Ya me ha tocado a mí hacer este curso en otras oportunidades, con otro grupo de personas, y es espectacular. Es un libro que dura 3 meses de trabajo individual. Yo lo voy a estar moviendo solamente como un estudio cada semana. Les voy a dar estas ayudas adicionales digitales en la iglesia también para complementar, pero que vayamos yendo al camino. ¿Ok? Pero realmente, pues, si podemos adquirir el libro y ir haciéndolo, pues maravilloso, mejor todavía. Hay cientos de historias, de testimonios, herramientas para trabajar allí. Si tú quieres profundizar más en esto, yo te puedo indicar cómo hacerlo. Por ahí pondré luego el link en el grupo de la iglesia, donde pueden conseguir el libro en Amazon o alguna tienda virtual para que puedan tenerlo. Pero realmente vale mucho la pena. Este es uno de varios que vamos a estar haciendo, pero realmente vamos a hacerlo y vamos a estar conociendo más acerca de Dios y cómo hacer y cómo conocer y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida a través de conocer estas 7 realidades de mi experiencia con Dios, de experimentar a Dios en nuestra vida. Así que mis hermanos, pues estemos al pendiente y que Dios les ayude cada día a discernir más sobre cómo Él está trabajando en usted y les ayude cada vez más, nos ayude a cada día, a cada uno de nosotros a experimentar a Dios de una forma muy especial y particular en nuestra vida. Dios le bendiga grandemente y que el Señor te haga experimentar sus grandes bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Que Dios te bendiga.